La oscuridad se extendió rápidamente por el paisaje cubierto de nieve, contenida solo por las farolas distantes que parpadeaban en un parpadeo de baja frecuencia. Me senté en el asiento delantero del copiloto, con los ojos pegados perezosamente a la ventanilla mientras apenas contenía mis pensamientos despiertos en una mezcla de monotonía y aburrimiento cómodo. En el portavasos había una taza de café que mi padre había comprado hace tiempo, que había comprado a varios pueblos en un intento tonto de mantenerse alerta. Ya llevábamos conduciendo 12 horas y tendríamos que conducir toda la noche hasta altas horas de la mañana para llegar a nuestro destino de una sola vez, logrando evitar gastar dinero en un motel. Mi padre era terco así, solo dispuesto a cobrar los servicios que consideraba necesarios. La comodidad era un lujo. Si aún hubiera hecho calor fuera, habría insistido en dormir en el coche, sabiendo perfectamente que se despertaría con dolor de espalda. Argumentarle este punto sería, por supuesto, una tarea inútil. Me giré en mi asiento, quedándome dormido un momento. Siempre me había encantado la sensación de dormir en un coche en marcha, solo para despertarme en un destino completamente nuevo. Era una extraña sensación de paz y consuelo dejar que mi padre se encargara del viaje, como si nada malo pudiera pasar cuando él tuviera el control. Escuché el zumbido del motor y la radio que ponía débilmente un segmento del programa de misterio Unheard, que relataba la historia de los Baikonur Missing Cosmonauts of 1993. Un pequeño bache en la carretera me sacudió para despertarme, señalando que habíamos pasado la ciudad para volver a conducir por caminos rurales interminables, campos y bosques. Las farolas que iluminaban el camino por delante habían desaparecido, dejándonos solo con las luces largas de nuestro coche para guiarnos. Los campos de los agricultores fueron rápidamente reemplazados por densos bosques a ambos lados del camino, con nieve brillante cubriendo cada rama y reluciendo en la oscuridad de la noche. Un pequeño aparcamiento improvisado apareció un poco más adelante. Mi padre se aparcó, poniendo el coche en punto muerto mientras anunciaba que necesitaba ir al baño, un impulso que compartía después de conducir sin parar durante las últimas 7 horas desde nuestra última parada. Dimos unos pasos hacia el bosque, dejando huellas frescas en la nieve hasta entonces intacta, y nos quedamos uno al lado del otro, separados por un árbol, mientras hacíamos lo que hacíamos. Una brisa fresca atravesó los árboles, inquietando la nieve en los árboles de arriba, que luego cayó sobre mi cabeza, colándose bajo mi chaqueta mientras la nieve se derretía rápidamente contra mi piel. Mi padre soltó una risita, a lo que respondí lanzando una bola de nieve recién formada hacia su cabeza. Siguió una rápida pero frenética batalla de bolas de nieve que terminó con una victoria decisiva a mi favor, aunque sospechaba que mi padre me había dejado ganar. Cuando volvimos al coche, el cielo se había nublado con una gruesa capa de nubes oscuras. Destellos blancos aparecieron ante nosotros, señalando que las nubes ya habían decidido dejar caer sus primeros copos de nieve al suelo. «Se acerca la tormenta», afirmó mi padre con naturalidad, como si tuviera una previsión oculta. «Será mejor que nos vayamos antes de que empiece». Apenas habíamos vuelto a la carretera, los pocos copos se habían convertido en una nevada intensa pero directa. Aunque las carreteras habían sido despejadas un par de días antes, no tardaría en que el asfalto se volviera un desastre resbaladizo. Aún así, seguimos insistiendo, sabiendo que no debíamos dejarnos quedar atrapados aquí en medio de la nada. El viento se levantó, lanzando manchas blancas de nieve hacia nuestro parabrisas, reduciendo nuestra visibilidad a casi cero. Redujimos la velocidad, intentando desesperadamente mantener la carretera a la vista. Pasaron los minutos y el camino por delante se esfumó rápidamente en una sábana blanca. No nos quedó más remedio que reducir la velocidad hasta casi arrastrarnos. Aún así, llegamos al borde de la carretera, apenas pudiendo volver a deslizarse sobre el asfalto resbaladizo. «Deberíamos parar», supliqué. «Si paramos aquí, no vamos a poder volver a movernos», replicó mi padre. Pero no importaba, porque antes de que pudiéramos discutir sobre nuestra situación, nos detuvimos en plano, ya que la nieve delante se había acumulado a niveles muy superiores a los que nuestro coche podía atravesar. «¡Joder!», gritó mi padre frustrado antes de controlarse rápidamente. «Perdona, no quería decir eso». Pero el daño ya había sido hecho.
Mi padre era un hombre estoico, que nunca recurría a palabrotas salvo que llegara a su límite absoluto. Con una sola palabra, dejó escapar que ya no tenía el control, y ese hecho me aterrorizó más que cualquier cosa que pudiera haber pasado en la carretera. Deberíamos dar la vuelta, sugerí, con la preocupación claramente reflejada en mi voz. No sirve de nada, las carreteras tampoco van a mejorar en la otra dirección, estamos demasiado en el fondo. Sacó su celular de la guantera y lo encendió en un intento desesperado por pedir ayuda, pero a esa distancia de la ciudad más cercana no teníamos suerte, no había ni una sola señal para llegar a la civilización. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté. Todo va a estar bien, dijo lo más tranquilizador que pudo. Tus abuelos saben que vamos en camino. Cuando se den cuenta que no estamos, sabrán que estamos atrapados en la carretera. Seguro que enviarán a alguien. ¿Cómo lo sabes?, pregunté sin exigir explicaciones, pero sí más tranquilidad. Créeme, conozco a tus abuelos desde hace mucho más tiempo que tú. Estaremos bien mientras pasemos la noche. Pero va a hacer frío, así que voy a necesitar que te vistas, ¿ok? Su confianza característica me tranquilizó un poco. Después de todas las historias que me había contado sobre los peligros que había soportado, seguro que sabría cómo mantenernos a salvo. Hice lo que mi padre me había ordenado y me puse varias capas de ropa que saqué de mi maleta en el maletero. Aunque teníamos pocas provisiones, había suficientes tentempiés allí para mantenernos saciados durante la noche. Rebusqué entre el equipaje, los regalos para mis abuelos y aparté cuidadosamente el rifle de caza más preciado de mi padre. No te preocupes, si nos quedamos atrapados aquí más de un día, iré a buscar algo para comer, bromeó. Pero mañana estaremos fuera de aquí. Solo tenemos que quedarnos quietos hasta que alguien venga a por nosotros. Apagamos el coche, aún calentado por el calor residual que se disipaba minuto a minuto. Incluso nuestra presencia dentro del habitáculo del coche mantenía el calor atrapado dentro, aunque solo fuera por un corto tiempo. Intenté dormir, esperando que las carreteras se despejaran durante mi sueño, permitiéndome despertar en un lugar completamente nuevo, tal y como había anticipado al principio. Mi padre, terco como era, se quedaba despierto, mirando el móvil de vez en cuando por si pasaba señal. Cada vez que la temperatura bajaba demasiado y yo siquiera temblaba, él reiniciaba el motor solo el tiempo suficiente para calentar el coche, mirando de cerca el indicador de combustible. A pesar de nuestra difícil situación, una vez más me sentí segura en su presencia, tanto que logré caer en un sueño profundo lleno de sueños extraños sobre gigantes del bosque y trolls de las nieves, provocados por el sonido del viento aullante y la nieve golpeando nuestro coche. Me desperté de nuevo con mi padre abriendo la puerta del conductor para salir. Se giró hacia mí, pala en mano. «Quédate quieto, solo voy a limpiar el tubo de escape», explicó. La puerta solo había estado abierta 7 segundos, pero fue suficiente para bajar drásticamente la temperatura dentro. Levantó una linterna para evaluar nuestra situación, su haz destacado por la nieve incesante, aunque solo podía penetrarla durante unos 5 pies. Se puso a trabajar limpiando lentamente el tubo de escape de nieve, evitando que nos asfixiáramos con el monóxido de carbono, pero no despejó la carretera, y en un par de horas tendría que despejar el camino de nuevo. Luego despejó un camino estrecho entre la capa creciente de nieve y la puerta del asiento del copiloto, permitiendo que ambos saliéramos rápidamente del coche por si teníamos que irnos. Una vez terminado el trabajo, volvió al coche y arrancó el motor para calentar de nuevo el interior. Sus manos temblaban por el frío y parecía preocupado, aunque nunca lo admitiría. De nuevo me ordenó que intentara descansar mientras él se mantenía despierto para asegurarse de que no nos enterráramos en la nieve. De nuevo caí en sueño, aunque una vez se volvió inquieto al darme cuenta de que ni siquiera mi padre podría estar preparado para mantenernos a salvo durante la noche. Entonces la puerta se abrió de nuevo. Solo había pasado una hora entonces, y otra vez mi padre tuvo que salir para limpiar el tubo de escape, el techo del coche y las puertas. Entonces tardó más, tanto por el agotamiento como por el empeoramiento de las condiciones meteorológicas. Mantuve los ojos y oídos bien abiertos, rezando en silencio para que alguien ya pudiera venir a rescatarnos. El camino por delante, ahora completamente invisible bajo la nieve, seguía oscuro. El viento aullante se había intensificado, y aparte del roce de la pala de mi padre y los golpes de la nieve lanzada, no se oía nada más. Pero entonces oímos algo, al principio tenue,
apenas atravesando la tormenta, pero definitivamente un contraste con la cacofonía monótona que habíamos sufrido hasta ahora. Pensé en abrir la puerta para escuchar mejor, pero antes de que pudiera decidirme, mi padre volvió a subirse al coche y me dijo que me callara. Estaba pálido como una sábana. No era solo por el frío, había algo más sutilmente presente en sus ojos, terror absoluto. ¿Qué ha sido eso? Shh, silencio, susurró con agresividad sin explicar lo que había oído. Me quedé paralizado, mis ojos fijos en la tormenta que teníamos delante. Mi corazón latía con fuerza, pero seguí concentrado, intentando oír el sonido de nuevo. «Por favor, ayúdenme», una voz desesperada gritó a través de la tormenta, increíblemente fuerte, pero era diferente al sonido que había oído antes. Aunque no podía ubicarla con precisión, sabía que no había sido una voz. Una vez más, eso hizo que mi padre saliera del vehículo, su miedo transformado en determinación para salvar a quien más pudiera quedar atrapado en la tormenta con nosotros. «Hola, ¿hay alguien ahí fuera?», llamó mientras agitaba la linterna de un lado a otro como si quisiera señalar a cualquier alma perdida en la carretera. «Por favor, para», llamó la voz, acercándose aún más. Aquella vez sonaba diferente, como si viniera de otra persona. Estaba distorsionado por la tormenta, haciendo imposible determinar si era de un hombre o de una mujer. «¿Dónde estás?», llamó papá de nuevo. «Ayúdenme», repitió la voz, sin reconocer nuestra presencia, sonando incluso más extraña que antes. «No puedo verte, solo sigue la luz», continuó, aún agitando la linterna. «Oh, Dios, no», continuó la voz, aún más cerca entonces. Algo estaba mal, aunque no podía explicar qué era, lo sentía muy dentro de mí. Lo que fuera que hubiera llamado ayuda, había despertado en mí un instinto primitivo, uno que no había sentido tan lejos en mis 11 años de vida, y me decía que huyera. «Papá, vuelve al coche», le supliqué, pero se había alejado demasiado del coche, no podía oírme. Abrí la puerta del copiloto y salí al interior, llamando a mi padre de nuevo. A lo lejos apenas podía ver su linterna ondeando en el aire. «Ayúdenme», llamó la voz afuera, estridente y antinaturalmente fuerte. Ya ni siquiera intentaba sonar humano. «Por aquí», respondió mi padre. «Papá, vuelve». Entonces, como si se hubiera accionado un switch, las súplicas de ayuda se convirtieron en un grito implacable y ensordecedor. Sonaba como si viniera de encima de nosotros, de algo demasiado alto para considerarse humano. Lloré por mi padre una vez más, pero no respondió. «Papá, por favor», rogué. El haz de su linterna quedó suspendido en el aire un momento, antes de empezar repentinamente a girar como si la linterna hubiera sido lanzada. Preocupado porque mi padre pudiera haber sido capturado por la criatura, me preparé para salir a perseguirlo, pero apenas había dado un paso en la oscuridad cuando algo me arrastró de nuevo al coche. «Cierra la puerta», ordenó mi padre. Hice lo que me ordenaron y cerré la puerta con llave. «¿Qué ha pasado?». «Shh». Con las manos me hizo un gesto para que me agachara. Apagó los faros y todo lo que había dentro del coche, sumiéndonos en la oscuridad absoluta. Nos quedamos allí durante minutos, escuchando atentamente señales de vida afuera. Cuando empecé a creer que la costa podría estar despejada, el silencio se rompió con otro grito gutural que me puso la piel de gallina. Me hundí más en el asiento, esperando que de alguna manera me mantuviera a salvo de los horrores que vinieran. Pero contra todo pronóstico, lo que estuviera afuera no parecía saber dónde estábamos. «¿Qué pasa?», susurré. «No lo sé», susurró mi padre de vuelta. «Intenta quedarte callado». El interior del coche permanecía completamente oscuro, salvo por un pequeño reloj digital en el salpicadero que indicaba que acabábamos de pasar las 3 de la madrugada. Aunque sobreviviéramos hasta el amanecer, pasarían horas hasta que alguien se diera cuenta de que nos hemos ido, y mucho menos nos encontrara, e intentar huir a pie sin duda nos llevaría a la muerte, ya fuera por el medio ambiente o por el monstruo exterior. Sin otra opción, permanecimos escondidos dentro del coche, contando los minutos mientras la nieve seguía sepultándonos. Incapaces de usar el motor del coche para calentarlo por miedo a alertar al monstruo, la temperatura bajó lentamente hasta quedar por debajo de 0. Aunque el monstruo no nos encontrara, puede que no sobrevivamos al frío. Mi padre me abrazó intentando mantenerme caliente,
pero en ese momento dudaba que pudiera sentir sus brazos ya. Todo va a estar bien, Mati, lo prometo, que nos sacaré de aquí. Los gritos continuaron durante las siguientes horas, acercándose, pero siempre yendo en la dirección equivocada, rodeándonos una y otra vez. En ese momento, nuestro coche estaba cubierto por una capa de nieve lo suficientemente profunda como para que el monstruo solo pudiera encontrarnos si se subía directamente encima de nosotros. A medida que se acercaban las horas de la mañana, la tormenta parecía haberse calmado, pero la temperatura había bajado a niveles tan bajos que si nos dormíamos podríamos no despertarnos de nuevo. A pesar del miedo que sentía, mi cuerpo estaba a punto de apagarse. Por mucho que intentara luchar contra ello, solo me quedaba al borde de la conciencia. «Oye, Mati, mantente despierto», susurró mi padre mientras me sacudía. «Tengo tanto frío», tartamudeé en una respuesta agotada. Se oyó otro grito a lo lejos, un poco más lejos esa vez. Esta era la única oportunidad que tendríamos. Si no actuábamos rápido, el frío nos mataría antes que el monstruo. «Vamos a tener que calentar el coche, pero tengo que limpiar el tubo de escape otra vez, ¿vale?». Con ambas puertas atrapadas tras montones de nieve, mi padre optó por arrastrarse hasta la parte trasera del coche, guiado solo por las luces tenues de las lámparas de cortesía, y abrir el maletero desde dentro. Como se abriría hacia arriba, podría conseguir suficiente palanca para empujarla contra la nieve que cubre la cima. Se arrastró sobre las maletas, sujetando la pala. Luego se detuvo un momento, su mirada deteniéndose en el rifle de caza. Sin saber a qué nos enfrentábamos, no teníamos forma de saber que el fusil sería lo suficientemente potente como para defendernos, pero si llegaba a un enfrentamiento directo, no teníamos otras opciones viables. Cargó el rifle tumbado dentro del coche y lo dejó a un lado para tenerlo fácilmente al abrirlo. Luego procedió a sacar toda la nieve que pudo sin erguirse lo suficiente como para ser descubierto por el monstruo. Una vez que se despejó el escape, agarró el rifle y me hizo señas para que encendiera el motor. Las luces ya estaban en posición de apagado, pero aunque el coche no se encendía de forma significativa, el motor seguía haciendo ruido. El motor arrancó, pero en vez de volver a entrar, mi padre se quedó afuera, rifle en mano. En la oscuridad no podía verlo desde lejos, lo que significa que para cuando lo tuviera en la vista, probablemente ya sería demasiado tarde para apretar el gatillo. Segundos después de arrancar el coche, un horrible grito continuo cortó el aire, haciéndose más fuerte mientras el monstruo se acercaba rápidamente a nuestra ubicación. Mi padre disparó un tiro en la oscuridad, guiado solo por los gritos. Luego disparó de nuevo, y otra vez, preparándose para disparar un cuarto tiro cuando algo pisó el techo de nuestro coche, doblándolo hacia adentro. Me lancé para evitar que me hundieran la cabeza, perdiendo de vista a mi padre que se había quedado afuera. Dejó escapar un grito de dolor cuando su rifle cayó al suelo con un suave golpe. Al levantar la cabeza para echar un vistazo a lo que pasaba, pude ver algo enrollado alrededor de las piernas de mi padre, levantándolo en el aire mientras sus gritos se mezclaban con los de la criatura alta. Quería llamarlo, pero sabía que no debía revelar mi puesto solo para que me quitaran como a mi padre, así que me arrastré por el coche dañado, en silencio, intentando alcanzar el rifle que había caído en la nieve. Aunque nunca me habían permitido portar un arma de fuego, me habían dado una charla exhaustiva sobre su seguridad. Pasé por el maletero, arrastrándome hacia afuera en la nieve. La tormenta había cesado y el cielo se había despejado, revelando una luna casi llena que proyectaba una luz blanca y tenue sobre el paisaje cubierto de nieve. Sobre el coche estaba la criatura, sujetando la pierna de mi padre con un brazo retorcido. Medía al menos 3 metros de altura, su silueta contrastando fuertemente con el cielo nocturno. Salientes parecidos a astas emergían de sus hombros, mientras su cabeza parecía casi fusionada con el torso, su feza indistinguible en la oscuridad. Metió la pierna de mi padre en su boca, cerrándose sobre ella con dientes lo suficientemente afilados como para atravesar la carne. Sin tiempo que perder, tomé el rifle, lo apunté en la dirección general de la criatura y apreté el gatillo. Un estruendo fuerte reverberó en la noche, dejándome sordo por un momento. Me encontré en el suelo, empujado hacia abajo por el recurso del rifle. El disparo había alcanzado a la criatura, distrayéndola suficiente como para que mi padre cayera en un montón de nieve, pero no parecía herida. Lo único que había conseguido era redirigir su atención hacia mí, y ya no tenía a dónde huir.
La criatura me miró desde arriba, agachándose lo suficiente como para que pudiera ver su rostro reflejado en el aguardiente de la luna. Tenía ojos grandes y redondos, negros como la zanca, y vacíos, y una gran herida en forma de boca llena de dientes ásperos y puntiagudos que se extendían en rollos y rollos hacia adentro. Por un momento solo me observó, casi como impresionado por la resistencia que había puesto. «Mati», hizo gritar mi padre, pero no fue suficiente para distraer a la criatura de su nueva víctima. Empezó a extender la mano y ni siquiera pude gritar antes de que mi propia vida se acercara a su abrupto fin. «Déjale en paz», gritó mi padre mientras rodaba desde el montón de nieve. Agarró el rifle, lo cicló rápidamente antes de disparar otro tiro, esta vez en el ojo de la criatura. El impacto fue suficiente para que entrara en un ataque de rabia agonizante, pero el dolor también la distrajo el tiempo suficiente para que mi padre me empujara bajo el coche antes de que él mismo se metiera por debajo. La criatura, habiéndonos perdido de vista, soltó un último grito gutural antes de salir del coche para buscarnos más adelante, cegada de un ojo y ajena a nuestro escondite justo debajo del coche. Solo cuando estuvimos seguros de que había salido de la zona, volvimos a subir al coche que seguía en marcha, cerrando cuidadosamente el maletero. La luna estaba a punto de ponerse, dando paso a un nuevo día, pero aún no estábamos a salvo. Un gran trozo de la pierna de mi padre había sido mordido y estaba perdiendo sangre rápidamente. Intentó usar su propio cinturón como torniquete y aunque ralentizó la hemorragia, necesitó atención médica inmediata. «Alguien vendrá», prometió. «¿Cómo lo sabes?», pregunté. «Solo tienes que confiar en mí en esto, solo tienes que aguantar, estarás bien». «¿Y tú?». «No me voy a ir a ningún sitio, lo prometo». Pero horas después nadie había venido y mi padre había caído en un sueño profundo del que no pude despertarlo. Apoyé mi cabeza en su pecho y lloré, sabiendo que pronto estaría muerto y que no había nada que pudiera hacer para salvarlo. Entonces el motor se paró de forma lamentable, dejándome solo en absoluto silencio. Los primeros rayos de sol se atrevieron a asomarse por el horizonte, danzando entre los árboles cubiertos de nieve. Si no fuera por los horrores que soporté, habría sido una mañana preciosa. Por fin salí del coche para ver si la carretera llevaba a algún sitio, pero todo parecía idéntico bajo la gruesa capa de nieve. No sabría qué camino tomar aunque tuviera un mapa que me guiara. A lo lejos podía ver algo moviéndose entre los árboles y un leve zumbido acercándose a nuestro coche. 5 motos de nieve emergieron de la línea de árboles, habiéndome visto desde lejos. Salté arriba y abajo y les saludé pidiendo ayuda. Llevaban trajes naranja brillante, con cruces en la espalda. Se detuvieron inmediatamente alrededor de nuestro coche y atendieron a mi padre inconsciente mientras uno de ellos me envolvía con un escudo térmico naranja. Intentó preguntarme qué había pasado, pero yo estaba demasiado en shock para responder. Lo único que pude hacer fue mirarlos en shock mientras cargaban a mi padre moribundo en una camilla, preparándose para llevarlo al hospital. Usando lo poco que me quedaba de mi función cognitiva, intenté advertirles sobre la criatura a la que habíamos luchado, pero todo salió en una ensalada de palabras incomprensible. Podían responder tranquilizándome que estábamos a salvo, pero después de todo lo que habíamos visto, no estaba seguro de poder creerlos. Lo siguiente que recuerdo fue despertarme en una cama de hospital, ileso si no fuera por la leve hipotermia que había sufrido. Mi abuela se sentaba a mi lado, durmiendo en una silla. Mi padre no estaba por ninguna parte. Lloré un momento, pero ella prometió que todo iría bien. Me explicó que mi padre había sido llevado a cirugía y que tendrían que extirparle la pierna, pero que por lo demás estaría bien. Me preguntó qué había pasado, pero no estaba seguro de querer decírselo antes de que mi padre estuviera allí para apoyar mi historia, preocupado porque pensara que había perdido la cabeza. Respetó mis deseos, asegurándome que no tenía que hablar de nada hasta sentirme preparada. Mi única tarea era centrarme en mi recuperación. Un par de días después, 2 hombres me visitaron en el hospital, vestidos de forma informal, pero con expresiones estrictas en la cara. Se presentaron, pero no pude fijarme en sus nombres.
Me preguntaron qué había visto en la tormenta de nieve, pero a diferencia de mi abuela, no aceptaron que me negara a hablar sin mi padre presente. Les hablé de la criatura y aunque no les gustó, no intentaron refutar mi experiencia. Solo mencionaron algo sobre un evento umbral, pero no dieron más detalles. Me explicaron que mi padre necesitaba ser llevado para un tratamiento adicional en su propio centro para descartar complicaciones del ataque. Pedí que me llevaran con él, pero se negaron, alegando riesgo de infección como motivo para negarlo. Intentaron tranquilizarme diciendo que harían todo lo posible por cuidar de mi padre, pero no lo mostraron de forma especialmente sincera. Me dieron el alta del hospital tras 5 días de tratamiento y mis abuelos supieron que otros 3 coches estaban atrapados en la misma carretera esa noche, a solo unos kilómetros de distancia. Los pasajeros de esos vagones nunca fueron encontrados. Se reportaron como desaparecidos a la mañana siguiente, pero ya sé que no los encontrarán. Pasarían otros 2 meses antes de poder ver a mi padre de nuevo, 2 meses que pasé en casa de mis abuelos. Cuando por fin le dejaron ir a casa, y aunque estaba físicamente sano, salvo por la pierna perdida, el desgaste mental lo había cambiado. Pasó el resto de las semanas de invierno mirando por la ventana a la nieve, solo calmándose cuando la primavera había tomado el control y derretido la nieve. Aún así se negó a hablar de lo que habíamos pasado, aunque reconocía y confirmaba que el trauma que habíamos vivido era real, nunca se atrevía a entrar en detalles. Mi padre murió el año pasado, 19 años después del suceso, por una enfermedad no relacionada. Nunca superó del todo el trauma de aquella noche de diciembre de 2005, ni yo, pero sobrevivir los recuerdos sin la única persona que estuvo allí para atravesarlos conmigo ha destrozado el poco progreso que he hecho. La incertidumbre de todo esto y la falta de respuestas me han dejado incapaz de olvidar. Siempre recordaré a mi padre por el hombre que fue, independientemente de lo que ocurriera esa noche. Un hombre que habría hecho cualquier cosa por mantenerme a salvo, lleno de vida, determinado y leal.